Aprovecho Sí, para preguntar, le había mandado un mensaje ahí en el WhatsApp de que no me permitió hacer otra descarga en otra computadora. No sé si sí. es que tengo que bajar el Autodesk escritorio, que es otra No, aplicación. lo que pasa es que vas a poder instalarlo solamente en un equipo. Mm, No te permite bajarlo en está otro, bien. en más de un equipo. Por más que la cuenta sea la misma y la que está autorizada. O sea, no, Exacto, porque detecta que es otro dispositivo, digamos. está bien, listo. ¿Mm? No hay problema. Bueno, hablando de eso un poco, ¿tuvieron algún problema para bajar el programa? Es importante que lo vayan teniendo, porque tenemos que empezar a trabajar sobre el programa, si no, no mucho al principio, o sea, no es que vamos a hacer un uso intensivo del programa por ahora en las primeras clases, pero sí tienen que ir viendo el tema de sus compus, de bajar el programa, ya sea la versión que yo les mandé o la versión o alguna otra versión, ¿sí? Pero es importantísimo tener el programa porque en base a eso es que van a hacer los ejercicios que vayamos poniendo. Sí, Mariela, Bueno, intenté desde hace una semana, me te llegó el... escucho muy bajito, ¿Me escuchás ahora? más o menos, a ver un poquito. ¿Escuchás mejor? Sí, ¿Se escucha ahora o no? sí, sí. Ok. Que bueno, no hubo caso, no pude bajar ninguna de las versiones hasta hace 20 minutos. Me peleaba con el 2018 para 32 bits y mi pobre vieja máquina no lo soporta y este tampoco. Así que nada, estoy en campaña para ver si consigo una computadora que sea compatible, porque es un programón. Sí, sí, tiene sus requerimientos, digamos. Sí, Josefina. Yo no lo pude instalar. O sea, no, lo instalé, pero me dice que necesito un permiso para abrirlo. ¿Lo instalaste siguiendo los pasos del mail que yo mandé? No te escucho. Si lo instalaste siguiendo los pasos que yo te mandé con la cuenta del CFP. Sí, sí. Sí, lo hice mediante el link que mandaste, que me hice la cuenta de Autodesk, después lo descargué y todo eso. Me aparece en el escritorio todo, pero no me deja abrirlo. Mauro, vos lo bajaste, ¿no? No te apareció ningún pedido de permiso. Cuando lo empecé a usar, o sea, que fue abrirlo, verlo, y dije, mejor no toco nada, pero lo miré, me pidió que me conecte al Autodesk con la cuenta dentro del programa. O sea, calculo que ahí es donde hace el enroque del permiso, porque bueno, obviamente si no tenés una licencia no te va a dejar usarlo. Entonces, si la licencia es gratuita, seguramente para poder utilizar el programa tenés que conectarte Con dentro el- del programa a tu cuenta. sí, no sé si es eso lo que está pidiendo, Josefina. Bueno, vuelvo a probar y cualquier cosa. Dale, porque, a ver, el tema es así. Como estas licencias, vos para cuando tenés una licencia original, tenés que estar conectada con Autodesk, con la cuenta con la que creaste la cuenta de Autodesk, digamos, ¿sí? Posiblemente eso es lo que te esté pidiendo el programa. Si estás en la compu y lo tenés ahí, si querés presentar pantalla, vemos a ver qué es lo que te aparece y a ver si lo podemos solucionar. Dale, ahí presento pantalla y te muestro. Vale. Bueno, alguien más andaba con algún problema también con la instalación. Creo que Germán, algunos con temas también de cuentas. Sí, Mauro. Ah, ahí Al está. final ¿No? no, Le escribí a Mariela, perdón, Está le escribí bien. a Mariela que tengo el programa en 2014, después lo subo a un drive que probé con ese de última. Ok, genial. al final no pude, Gustavo. Voy a seguir intentando porque me tiraba ese error. Sí, ese error que me pasaste es una cuestión de Autodesk. No sé por qué tira ese error. Debe estar con algún problema. Pero ahora te lo volví a tirar, ¿volviste a intentar? Sí, hasta hace, no sé, 10 minutos me seguía tirando el error.
voy a seguir intentando a ver si hice mal los pasos, si hice algo mal. Sí, pero lo que pasa es que ahí decía que era un error de ellos. Sí, decía que era de ellos, por eso era como de verificación de la cuenta, un error, algo así. Sí. Eh, Así que, pero llegás a poder, accedes a poder bajar el programa. claro, o sea, accedo, elijo, digamos, el CAD Lite, el AutoCAD Lite, y ahí No, el me pide. AutoCAD Live no, es el AutoCAD. Fíjate en el mail que yo mandé, Entonces, es el primero de los AutoCAD. entonces por ahí, por eso. Espera que puede ser eso, ¿eh? Espera que comparto pantalla. Pensé que se podía el Lite también, por eso. Yo Era asigné. el 8. Sí. Cuando les aparece todas las variables del AutoCAD es el primero, el que tienen que instalar. ¿Sí? Está bien. Fíjate si es eso. Hola, Calo, ¿cómo andás? bien, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un montón. Corriendo. Yo ya lo instalé, Sí, pude. ok. Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a charlar un poco, me van a tener que aguantar un rato, hablando del programa pura y exclusivamente. No sé si tienen algún otro comentario, algo que quieran decir, si no arranco. Germán, ¿puedes mutearte, porfa? Gracias. Bueno, en la unidad 1 del Classroom yo hice una pequeña modificación de uno de los adjuntos por si los bajaron. Y si no los bajaron, cuando abran van a ver, no sé si van a notar el cambio, pero cambié unos gráficos en el apunte, no es nada raro. Para que esté más actualizado nada más. Había quedado un poquito viejo el tema de las memorias y aparecían ahí unos disquetes que ya no existen. Para no parecer más dinosaurio, nada más que para eso. Así que bueno, y lo que voy a hacer ahora en un rato, después de terminar la clase, es enviarles el apunte de la unidad 2, ¿sí? Que es el apunte de comenzar a trabajar en AutoCAD, ¿sí? Todos los apuntes que yo les suba son de lectura obligatoria, no porque sea una tortura de mi parte, sino porque está bueno que los lean antes de que yo empiece a dar las explicaciones o la clase, para que ustedes más o menos estén en tema y que no sea chino básico lo que les estoy diciendo o contando, ¿sí? De todas maneras, en general la clase es a partir de ese apunte y vamos a ir viendo paso a paso cada uno de los temas que se tratan en el apunte. En algunos vamos a profundizar un poco más, en algunos vamos a pasar un poco más rápido por alto. Y como les decía al principio, el tema de los apuntes es importante tenerlos, o sea, los tienen en el Classroom, pero es importante también tenerlos a mano al momento de hacer los ejercicios o de practicar, porque son una ayuda a memoria, ¿sí? Ahí están los paso a paso de los comandos o de las cosas que vamos a ir viendo. Les voy a compartir otra vez la pantalla y les voy a mostrar de qué se trata el apunte de la unidad 2. ¿Sí?
En la unidad 2 vamos a empezar a ver cómo es el AutoCAD, cómo se trabaja, y es un poco el resumen también de algunas cosas que les había contado, ¿sí? Que el objetivo del curso no es el dominio total del programa, porque el programa es muy amplio, ¿sí? Pero sí el manejo básico y suficiente para que ustedes puedan dibujar lo que tengan ganas de dibujar, ¿sí? Hacer esa caja de herramientas, como les decía en la primera reunión, donde tengan las herramientas básicas y fundamentales para poder dibujar. Como el AutoCAD funciona en todos sus comandos de una manera muy parecida, si ustedes adquieren los conocimientos de las herramientas básicas, van a poder seguir explorando el programa a partir de sus inquietudes, de sus necesidades y de sus demandas, ¿sí? Y cuando yo digo que son las herramientas básicas, no es que son pocas, sino que son las más habituales, ¿sí? Para dibujar. El tema de las versiones. Por ahí me escribieron, me habían dicho que habían instalado un AutoCAD 2007. Cualquier AutoCAD que pueda instalar está bien. Lo que va a ir modificándose va a ser la interfaz, o sea, cómo van a ver ustedes el programa, el diseño de los botones, por ahí alguna ubicación de esos botones, pero no se preocupen, de todas maneras el programa les va a servir. Por ahí van a tener que adaptarse un poquito a hacer esa relación entre lo que nosotros mostramos o lo que está en los apuntes y la versión que ustedes tienen instalada. Pero básicamente es lo mismo. Vamos a trabajar con una versión en español. Acá la versión la tengo que cambiar porque ya no es la 2011, porque esta es la que estaba instalada en las máquinas del CFP. Va a ser la 2023, esto lo voy a corregir. Y la otra cuestión que vamos a ir viendo es que también adelanté un poco, es que los archivos que genera el AutoCAD, como dice en el punto 3, al final del nombre del dibujo aparece una extensión. Esa extensión es DWG. Esos son algunos de los archivos que produce este programa, ¿sí? Produce otros, pero los que nos interesan a nosotros son los que terminan en .dwg. Es un archivo como cualquier otro archivo, ¿sí? Tiene que tener su nombre y lo van a reconocer por esta extensión, DWG, o sea, la abreviación de drawing en inglés. Estos son los archivos que vamos a ir guardando en esas carpetas que yo les pasé en la unidad 1, en el modo de archivar lo que vamos a ir haciendo. Y otro tipo de archivos que también genera el AutoCAD son los que terminan en .back, ¿sí? Los .back son unos archivos de memoria, es un backup, que el AutoCAD, a medida que vamos trabajando, va guardando información, produce un archivo back cada vez que nosotros guardamos el archivo en el que estamos trabajando, ¿sí? Esto sirve porque, voy a dejar de compartir un momento para verlos. ¿Por qué? Porque el programa es grande, no siempre es estable. Por esto de que tiene que tener una memoria para guardar, una memoria para procesar, tiene que tener una placa de video que soporte los dibujos vectoriales. Entonces hace que muchas veces el programa se cuelgue, ¿sí? Que no responda y aparece un cartel que dice Fatal Error, donde el dibujo ya no lo podemos ver. Y como esto sucede, no es que sucede todo el tiempo, pero sucede y también depende mucho de la versión que tengan instalada, si es original o no, de sus computadoras, de sus placas de video, en fin. Como esto sucede, estos archivos .back son importantes porque nos permite recuperar la información hasta la última vez que grabamos, ¿sí? Después hay otros archivos de autoguardado,
¿sí? Que tienen otra extensión y es otra manera de recuperar la información también si nos sucede esto. Así que bueno, es simplemente por ahora a nivel informativo, pero para que ustedes sepan que si ustedes ven un DWG es un dibujo de AutoCAD y si ven un punto back es un archivo de AutoCAD, pero es un archivo de guardado, es un backup. Les digo esto porque va a aparecer en sus compus, van a aparecer estos archivos y van a decir ¿qué es esto? O van a intentar abrir un back porque tiene el mismo nombre que su archivo y no van a poder. Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco de la interfaz del programa. No es necesario que tengan instalado el programa porque todo esto lo vamos a ir viendo de a poco. Yo les voy a contar, ustedes después les voy a pedir que el fin de semana lean un poco el apunte, ¿sí? Pero la interfaz de cualquier programa es como lo vemos, es la pantalla que aparece en la compu. A eso se llama interfaz, o sea, cómo dialoga el programa con el usuario. Y ahí hay una captura de la pantalla de un AutoCAD y están marcados con números rojos determinadas zonas. No son todas, son algunas, ¿sí? Pero es un poco también para que se vayan familiarizando con la pantalla que van a ver. Si no tienen el AutoCAD instalado, pueden googlear AutoCAD 2023, 2020, la versión que ustedes quieran, y van a tener también una imagen de cómo se ve el AutoCAD, porque por ahí en el apunte no tiene mucha resolución. Pero lo importante en esto son las zonas. Ahora lo voy a mostrar en el AutoCAD para que se vea mejor, pero ahí en el apunte tienen un número en rojo y abajo la referencia a ese lugar, espacio o a ese objeto que conforma parte de la interfaz del programa, ¿sí? No los voy a aburrir ahora leyéndoles y diciéndoles cada uno de los espacios, ¿sí? Lo vamos a ver en un ratito sobre el AutoCAD, pero esto simplemente es para que ustedes sepan que acá tienen en el apunte las partes que conforman la pantalla del AutoCAD. Después vamos a ver más adelante, cuando ya tengan el AutoCAD instalado, cómo se pueden personalizar la interfaz, cómo podemos hacer que nuestra pantalla se vean algunos botones y otros no, algunos menús y otros no, para trabajar mejor o más cómodos. De todas maneras, acá en el apunte la idea es esta, que ustedes puedan leer, que sepan que esto se puede hacer y desde dónde se pueden hacer los cambios. ¿Okay? Bueno, acá hay definiciones de lo que son espacios de trabajo, tamaños del puntero. Todo esto lo vamos a ir viendo cuando ustedes tengan ya el programa instalado. Así que no se preocupen, pero léanlo para después saber de qué estamos hablando. Saltamos ahora a las cosas que hace el programa, o sea, las cosas que crea el programa, ¿sí? Los objetos de dibujo que hace el AutoCAD se llaman entidades. O sea, para este programa una línea es una entidad, un arco es una entidad, un punto es una entidad, ¿sí? Y se denominan así, objetos o entidades. Después tenemos procedimientos para invocar esos comandos que crean las entidades. Entonces nosotros vamos a tener acceso a la creación de estas entidades, que puede ser una línea o que puede ser un círculo, un arco, lo que sea, a través de los comandos, ¿sí? Y los comandos están relacionados con eso que les decía la clase anterior de la línea de comandos, que ahora se las voy a mostrar, y que yo voy a hacer referencia durante todo el curso a esta parte de la interfaz. Ahora salto al AutoCAD. Esta es la interfaz del AutoCAD. Yo en esta compu tengo el 2022, pero el 2023 es prácticamente igual, ¿sí? Y lo que les voy a contar ahora es más o menos las zonas en que se divide esta pantalla. Como pueden ver, tiene mucha información, ¿sí? Y la gente a veces
se marea con tanta información que proporciona el programa. Posiblemente ustedes tengan todavía más información. Estoy activando algunas cosas que ustedes pueden llegar a ver. Como por ejemplo que les aparezcan en el medio de la pantalla líneas punteadas o que les aparezcan algún cartel que tiene una coordenada. Ahí por ejemplo dice polar y una coordenada y unos grados. Y esto sucede cuando apenas abren el AutoCAD, porque el AutoCAD en general viene con todo esto activado. Lo que vamos a hacer también en el curso es tratar de trabajar con la menor información posible dentro de nuestro espacio de trabajo para que no se vuelvan locos y todo ese ruido visual no los afecte tanto al principio, porque esto tiene un montón de lugares donde tiene un montón de información. Entonces hay que un poco adaptarse a ver qué es lo importante o qué es lo que necesitamos ver en cada momento. Bueno, vamos a describir un poquito la pantalla. Lo primero que vamos a tener arriba a la izquierda es un botón rojo con la A. Esto está en todas las versiones del AutoCAD. Si ustedes pican ahí, van a ver que tienen los menús que tiene cualquier programa del entorno de Windows. Nuevo, abrir, guardar como y algunos otros más. Y cerrar, ¿sí? Van a tener después un icono que es una hoja en blanco con la esquina cruzada, que es nuevo. Esto es como puede ser en el Word, como puede ser en el Excel. Abrir, que es una carpeta. Un disquete, que es guardar. Otro que es guardar como. Como verán, hay iconos que están acá al costado que estaban acá adentro, ¿sí? Esto también pasa en el AutoCAD como pasa en muchos otros programas del entorno de Windows, que hay diferentes maneras de llegar al mismo lugar o a la misma función, ¿sí? En este caso, hay iconos o funciones que están acá dentro del botón rojo, que las tenemos al costado por una cuestión de practicidad. ¿Por qué? Porque es frecuente abrir un dibujo nuevo, es frecuente guardar, ¿sí? Entonces se quedan afuera. También está el botón de trazar o imprimir y el botón de deshacer o de rehacer, que son las flechitas hacia adelante o hacia atrás, que también en el entorno de Windows, en los programas de Windows, son bastante conocidas y muy utilizadas. Después tenemos una línea de menús descolgables, que son estos, ¿sí? La segunda línea, el segundo renglón. Si presionan ahí van a ver que se van a descolgar diferentes menús, ¿sí? Ya vamos a ver para qué sirven y qué tienen. Y después van a tener una cinta, que la cinta es todo este lugar, todo esto donde estoy moviendo ahora el cursor, ¿sí? Donde están todas estas herramientas. A su vez, esa cinta o ribbon está separada en diferentes temas. Por ejemplo, el primero es inicio y van a ver todos estos iconos. A su vez hay familias que agrupan iconos. Por ejemplo, la primera familia es la de dibujo. Dentro de dibujo están todas estas funciones, más, si pican ahí adentro, más funciones. La siguiente familia es modificar. Si pican ahí, hay más funciones, además de las que ya están arriba, ¿no? Además de todas estas. Tienen que ver, mirar y observar bien que entre familia y familia hay una pequeña separación, ¿sí? Y el ancho del botón es lo que engloba la familia, obviamente. Después tienen anotación, capas, bloques, propiedades, etc. Hay un montón de información. Yo por eso les doy el apunte, se los cuento y después lo vamos a ver cuando ustedes estén con sus computadoras, con el AutoCAD ya instalado, lo vamos a seguir viendo. No se asusten, esto es solamente informativo, no es que tienen que
que saber nada de todo esto. Simplemente les estoy contando con qué se van a encontrar cuando abran el programa y para que no se asusten. Sobre todo para eso, para que no tengan temor de ver tanta información. Bueno, toda esta cinta de herramientas pertenece al inicio. Después hay otra cinta que es la de inserción. Fíjense que los iconos cambiaron, las familias cambiaron, ¿sí? Nos ofrece otro tipo de comandos. Bloques, definiciones de bloques, referencias, importar, datos, vinculación, y cada uno tiene sus iconos ahí arriba. Después le sigue anotar, vean que cada vez que pico todos estos iconos cambian porque los comandos o las funciones cambian. Vista, ¿sí? También tienen otras familias cada familia con sus iconos, y además siempre que vean una flechita hacia abajo o hacia el costado, quiere decir que hay algo más que puedo ver, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una flecha hacia abajo, esto quiere decir que hay más funciones o comandos para ver. Administrar, lo mismo, acá tiene menos herramienta. Salida, colaborar, ¿sí? Los comandos, esto es para los que quieran ir metiendo mano sin tener que o pensar que van a hacer algo raro o algo extraño. Los comandos de dibujo, los que dibujan entidades, ¿sí? Es esta primera familia de inicio. O sea, hay que ir a inicio y la primera familia, que se llama dibujo, es la que hace las entidades. Por eso se llama dibujo. Si pican hay más. Y además fíjense que adentro hay iconos que tienen también flechita. O sea que ahí adentro hay más información, incluso en el botón. Fíjense en el arco, todo lo que ofrece para dibujar arcos o todo lo que ofrece para dibujar círculos. Esto es el programa tiene mucha información, ¿sí? Pero la cuestión es que no nos apabulle esa información, simplemente empezar a conocer estas familias y qué es lo que hacen. Entonces, les decía, para alguno que quiera empezar a meter mano y quiera intentar hacer algo, que yo siempre lo aconsejo y lo recomiendo, no se va a romper nada, no van a hacer nada raro, utilicen esta familia de dibujo y vean qué es lo que puedan llegar a hacer o no hacer o a entender o a dejar de entender. De todas maneras vamos a ir viendo cada una de los comandos básicos detenidamente, ¿sí? Por eso también les decía que si conocen a alguien que les dice que domina completamente el AutoCAD, duden. Y por otro lado, esto es también un parámetro para darse cuenta que el programa es muy potente, o sea, tiene muchísimas herramientas y eso da muchísimas posibilidades. Bien, más abajo de estas cintas, ¿sí? Perdón, antes de pasarme, hay versiones de AutoCAD donde esta cinta no existe, ¿sí? Porque esta cinta aparece a partir de si no me recuerdo mal, de la versión, la verdad que no me acuerdo bien, pero creo que es de la versión 10, por ahí. Puede ser que alguna otra anterior también. No estaban estas cintas, pero estaban todos estos comandos, o la mayoría de los comandos, pues, esto seguro que estaban. Los van a ver de una manera diferente, los van a ver en vez de cintas, los van a ver en barras, ¿sí? De botones, no tan ordenado como esto, van a ser barras. Por ejemplo, esta familia de dibujo, en otras versiones aparece como una barrita, no dice dibujo, pero aparece como una barrita que agrupa todos estos iconos. Bueno, después, debajo de esta cinta de herramientas, van a ver que hay una pestaña que es inicio, que es la que se va a abrir cuando ustedes abran el programa por primera vez. Acá les va a dar la posibilidad de abrir un dibujo o de hacer uno nuevo, ¿sí? Si ustedes hacen uno nuevo, va a aparecer el dibujo 1. Se va a abrir una pestaña y va a aparecer este dibujo, que no hay nada, pero se llama dibujo 1. Posiblemente no tengan esta cinta de propiedades acá, ¿sí? Posiblemente, depende también de cómo esté
seteado el programa a la hora de bajarlo por primera vez. Alguna otra cinta en gris, ¿sí? Que son generalmente para navegar adentro del dibujo. Estos dos cartelitos no les den bolilla porque son el grabado y el compartido de pantalla. Todo este cuadrado, el rectángulo, perdón, negro, con esta grilla que tiene cuadrados y adentro tiene cuadrados más chiquitos, y si hacemos zoom tiene cuadrados más chiquitos todavía. Este es el espacio de trabajo. Acá nosotros vamos a dibujar. ¿Sí? Todo lo que hagamos al principio lo vamos a hacer en este espacio. El AutoCAD tiene... Me frenan si voy rápido, si tienen alguna pregunta, porque yo ahora no los puedo ver. El AutoCAD tiene dos espacios de trabajo, dos lugares donde se trabajan. Uno es el del fondo negro, con esta grilla, ¿sí? La grilla sirve de referencia. Nosotros no la vamos a usar en el curso, vamos a hacer que la quiten en nuestra configuración de AutoCAD para que todos veamos lo mismo. Vamos a quitarla para que no nos distraiga, ¿sí? Porque al principio todo este ruido visual para mí es contraproducente. Después, al que le es útil o le gusta, la puede activar obviamente, pero yo no la recomiendo, por lo menos al principio, ¿sí? No por gusto, sino por algunas razones que vamos a ver más adelante. Bien, acá vamos a dibujar. Esto de los espacios de trabajos, se los cuento rápido, es así. En esta pantalla negra nosotros trabajamos. Si queremos dibujar una línea, venimos al comando, dibujamos la línea que queramos dibujar y hacemos la figura que nos guste hacer, lo que sea que vamos a dibujar. Hay otro espacio de trabajo, ¿sí? Que son las presentaciones, que están acá abajo a la izquierda. Van a ver que hay una pestaña que dice modelo. El modelo es donde estamos trabajando, la pantalla negra, y hay otras dos que dicen presentación 1 y presentación 2. Estos espacios de trabajo, presentación 1, presentación 2, si ustedes lo pican, van a cambiar de espacio de trabajo. Este espacio de trabajo que se llama presentación o layout, si tienen el programa en inglés, son las hojas donde vamos a armar nuestros planos, ¿sí? Fíjense que esto tiene una configuración de hoja, el fondo ya es gris, no es negro, lo blanco es la representación del tamaño de la hoja y la línea punteada son los márgenes que soporta esa hoja en el AutoCAD. O sea, en este tamaño de hoja el AutoCAD va a poder imprimir desde esta esquina hasta esta esquina. O sea, en ese rectángulo que queda punteado, ¿sí? Queda delimitado por la línea punteada. Hasta ahí vamos a poder armar nuestro plano. Si nosotros hacemos algo fuera de ese punteado, va a existir, por ejemplo, yo puedo dibujar una línea, o puedo dibujar cualquier entidad, pero no va a salir en el plano, ¿sí? Porque está fuera de la línea punteada, ¿ok? Bien. Y por otro lado, ustedes pueden ver que hay un rectángulo donde se ve lo que yo dibujé en el espacio de trabajo que se llama modelo, esta figura, ¿sí? Esto quiere decir que yo, de alguna manera, tengo que poder ver lo que está en el espacio, digamos, con fondo negro. Para eso existen las ventanas gráficas, que son este rectángulo que acabo de seleccionar, que se pone así en celeste, que me permite ver el espacio de trabajo de fondo negro. ¿Ok? Esos son, a grandes rasgos, los dos espacios donde vamos a trabajar. En el fondo negro vamos a dibujar y cuando vamos a montar nuestro plano vamos a venir a estos espacios que se llaman presentaciones, vamos a armar nuestros planos en este espacio de trabajo y desde acá vamos a imprimir, ¿sí?
Vuelvo al espacio modelo, al espacio de trabajo. Dentro de este espacio de trabajo hay dos elementos que son, les voy a sacar esto para que no les haga ruido, que son tres elementos que son fundamentales, ¿sí? El primero es el cursor, que es esta mira que yo estoy moviendo con el mouse, ¿sí? Se le puede dar el tamaño que uno quiera, eso también lo vamos a ver. O sea, esto puede ser más chico o más grande. Incluso puede llegar de borde a borde de la pantalla. ¿Sí? Eso es a gusto del que dibuja. Esta es nuestra mira. Esto es lo que vamos a utilizar para indicar cualquier cosa que querramos hacer, ¿sí? Dónde vamos a querer empezar a dibujar, dónde vamos a querer terminar de dibujar o a dónde vamos a querer llegar, por ejemplo, ¿sí? Todo eso lo vamos a hacer con el cursor. El cursor, esto es lo mismo que el cursor en Excel o en Word, ¿sí? Que nos va a posicionar en el lugar donde nosotros necesitemos dibujar o hacer algo. Es importante el cursor de los elementos del espacio de trabajo, el cursor, obviamente. Este eje cartesiano que ven acá abajo, el eje de las X y de las Y, ¿sí? Que está en un lugar que no es cualquiera, sino que es la coordenada 0,0,0. ¿Qué es esto de las coordenadas? Bueno, yo les contaba también la vez pasada que este gran tablero negro es como una batalla naval, ¿sí? Nosotros podemos ir a cualquier lugar si le decimos la coordenada a la que queremos que vaya, ¿sí? Esto, cuando no existía el mouse, o sea, cuando no había un cursor que se moviese tan fácilmente con la mano a través del mouse, se hacía por coordenadas. Entonces le teníamos que decir al AutoCAD en qué coordenada de X y en qué coordenada de Y queríamos que hubiese una línea o un punto o lo que fuera, ¿sí? Entonces, supónganse que si yo quería dibujar algo desde la coordenada 0, hasta, supongamos, este punto. El cruce de la grilla en el centro de ese círculo que acabo de dibujar, ¿no? Entonces le tenemos que decir la coordenada 1, 2 en X y 3 en Y para llegar a este punto. Entonces le tenemos que decir, quiero dibujar todo esto, quiero dibujar una línea desde la coordenada 0 hasta la coordenada 2,3. ¿Ok? Y ahí el resultado de esa orden era esto. ¿Ok? Era esa línea. Pero para hacer esa línea, le teníamos que decir esas coordenadas. Cuando los números son enteros, es relativamente fácil, relativamente, no es tan sencillo. Pero cuando los números tienen coma, cuando los números son fraccionarios, cuando se trabaja en pulgadas, esto se hace muy, muy, muy dificultoso. Por eso, si bien el sistema de coordenadas sigue existiendo porque es la base de cómo dibuja el AutoCAD, no lo hacemos más con coordenadas, ¿sí? Vamos a trabajar con distancias, con referencias a objetos, con otros elementos para poder hacer nuestros dibujos. Pero es importante que sepan esto de las coordenadas porque este símbolo de las X y de las Y, de los ejes cartesianos, es el punto cero de nuestro espacio de trabajo en negro. Yo les digo así, pero más adelante le vamos a decir el nombre técnico que tiene este espacio de trabajo. ¿Cómo sé que ese es el cero? Y si yo utilizo el tema de las coordenadas, le puedo decir al AutoCAD dibuja una línea desde este punto, que no sé cuál es, cualquiera. Además ahora hay una función activada que son las ortogonales. Fíjense, no me deja dibujar en diagonal. Si yo le señalo este punto que supuestamente es el 0, 0, no lo estaría aceptando. Pero a pesar de eso, si yo le digo que dibuje
desde el punto que yo le marqué hasta la coordenada 0,0, lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el punto 0, 0 de todo este espacio. ¿Es importante esto? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque esta es la referencia para que nuestros dibujos estén cerca de esa coordenada, sobre todo para encontrarlos. Porque fíjense, yo voy a hacer un círculo acá en el centro de 1 metro. ¿Lo ven? No los veo, así que abran micrófonos. ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Ven el círculo? Sí, sí. ¿Se ve el círculo? ¿Qué Sí, dice? sí. ¿Ven No, un se ve círculo? No, Sí, yo no sí, veo el sí. círculo, yo veo el punto. No, está bien. El punto del círculo. ¿Pero ven el círculo? No. ¿No? No. Bien. Ahora, ese círculo que dibujé, el círculo que dibujé antes tenía 1 metro de radio. Ahora voy a dibujar otro círculo. ¿Lo ven? Ahora no. No. No ven ni el gran... o sea, este lo hice como de 100 millones de radio. Ah, bueno. ¿Ven alguno de los dos? No. No. Bien. Ahora sí. No terminé. ¿Ven este? Tampoco lo ven, ¿no? No. Entonces, es importante por esto el 0, 0. Fíjense. Yo ahora voy a hacer un zoom hacia adentro. Me voy a acercar, 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 acercar. Ahora ven el círculo. Sí. Bien, lo ven facetado. Sí. ¿no? Sí, señor. Bueno, Sí, esto es no, por... parece un círculo. Esto es un círculo, esto es un tema de resolución de placa de video y de zoom. ¿Por qué? Porque estaba muy lejos, le hice un zoom, me acerqué al objeto y tengo que aplicar una función para que lo regenere y lo dibuje como realmente es, así lo puedo ver como un círculo. O sea, círculo es porque lo hice con el comando círculo. Bueno, fíjense, este es el de 1 metro. Ahora me voy a ir hacia afuera y voy a hacer un zoom, un zoom. ¿Ven el círculo ahí? No. ¿Por qué? Porque me alejé un montón. Pero si sigo haciendo un zoom, veo el otro círculo. Y si sigo haciendo un zoom, veo el otro, el más grande de todos. ¿Sí? Esto al principio es un problema para los que empiezan a dibujar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que abren el programa, aparece esto y dibujan un círculo de 1 metro. ¿Sí? Y no está. ¿Y dónde está? Y a lo sumo a veces con un poco de... mira, para acá parece que hay un puntito. Uy, me acerco. Uy, sí, mira, era mi círculo. Lo encontré. Pero si me alejo, trabajo, si muevo el espacio de trabajo y hago otro círculo por otro lado, ¿sí? Empiezo a perder la referencia de dónde está. Entonces, acá tengo uno. Ven ese punto celeste que acaba de aparecer, es el segundo que dibujé. Y por acá en algún lugar está el otro. Está ahí tan cerca del eje, de los ejes cartesianos, y el otro tan lejos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber dónde está el punto cero y además dibujar en las proximidades del punto cero, ¿sí? Porque el espacio de trabajo del AutoCAD es prácticamente infinito. O sea, pueden hacer una línea de los kilómetros que ustedes quieran y el programa la va a hacer, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber que este símbolo aparece en el 00 y además si trabajan con algunas líneas inclinadas o cuando trabajen en 3D, si es que alguna vez trabajan en 3D, saber dónde están las X y dónde están las Y también es importante para saber si estoy viendo el dibujo como corresponde o si lo estoy viendo de cabeza. Supongan que ustedes dibujan, voy a dibujar un mamarracho, pero simplemente a modo de ejemplo.
ustedes dibujan una casita. Supongamos que esto es una casita. No es lo mismo ver la casa con el techo arriba que ver la casa con el techo hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, yo sé que en el eje de las X va a estar la parte de abajo de la casa y el techo va a estar en el lado opuesto, ¿sí? Si esto llegase a cambiar, sería un problema también, porque no sabría dónde estoy. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando yo empiezo a dibujar o cuando empecemos a dibujar, ¿hay que partir desde este punto cero del eje cartesiano o tiene que estar cerca o es un Mirá, punto de referencia? Las tres cosas. Es un punto de referencia, es aconsejable empezar cerca o en el cero. Las tres cosas. Sí. Vale. Por ejemplo, si me preguntás a mí, en mi método de trabajo, yo trabajo cerca del cero. No trabajo en el cero. ¿Por qué? Porque si trabajo en el cero, lo que va a pasar es esto. Yo dibujo el círculo otra vez en esa coordenada de 1 metro, ¿no? Entonces me acerco, me alejo, y ahí está el círculo de 1 metro. Pero cuando yo estoy trabajando con más entidades, es posible que esto me empiece a molestar. Ahí me alejé y no lo veo, no lo puedo percibir al círculo, me tengo que acercar y recién ahí lo veo. Fíjate además que el tamaño cambia. Entonces, ¿es aconsejable trabajar en el cero? Sí, pero en otras circunstancias que más adelante les voy a contar. Por ahora, lo más aconsejable es trabajar lo más cerca posible del cero, ¿sí? Trabajar como por acá, como para que yo tenga la referencia del eje cartesiano y mi elemento afuera, pero que lo pueda distinguir, que no se empaste una cosa con la otra. Bien, gracias. ¿Okay? Nada. Después, este era el segundo de los objetos importantes de este espacio de trabajo, ¿no? O sea, nuestro cursor, el eje cartesiano y esto que está acá abajo. Esto que estaba acá abajo se llama línea de comandos y si ustedes llegan a leer ahí abajo dice escriba un comando, ¿sí? Esto se llama línea de comandos, ¿sí? El nombre de esta cajita es línea de comandos. Y esto es a donde tienen que ver cada vez que hacen un comando. En esta cajita acá abajo van a aparecer las indicaciones, las preguntas, lo que necesita el programa, lo que tenemos que darle, el siguiente paso, las opciones que le podemos dar al comando. Esto es la vida, ¿sí? Esto es fundamental. Pueden no saber un comando. Lo que no pueden hacer es no mirar, no leer cada vez que hacen un comando esto, sobre todo cuando empiezan a dibujar, ¿sí? Porque en esta cajita nos va a ir diciendo el paso a paso de cada uno de los comandos, ¿sí? Los comandos son una rutina, o sea, el comando siempre funciona igual. Cuando uno aprende esa rutina, es muy fácil, porque son pasos sencillos. Entonces, la aprendemos y no miramos otra vez la línea de comando. Total, ya la aprendí, ya sé cómo funciona. Bueno, esto sucede a veces, porque otras veces nos confiamos y decimos, el comando es así, yo le doy acá los pasos, sigo los pasos que le tenga que dar al comando para hacer lo que tenga que hacer, y cuando quiero variar o que haga una cosa diferente, no la hace y no me sale el comando. ¿Por qué? Porque me estoy saltando un paso y ese paso me lo está pidiendo acá abajo. Y esto es lo que trae mucha frustración. O sea, hago una vez el comando, me sale bien, más o menos aprendí la rutina, intento hacerlo de vuelta, pero no leo la línea de comandos, ¿sí? Ese es el error más común al comenzar a dibujar en AutoCAD. Bien. Por último, el otro espacio o el otro sector importante es esta barrita que está acá abajo, que empieza con la palabra modelo, y donde hay un montón de iconos que nos ayudan a
a dibujar en cuanto a los apoyos, como pueden ser ortogonales, como pueden ser setear ciertos ángulos o ciertos lapsos de ángulo para poder dibujar de determinada manera, que nos permite prender y apagar la grilla esta, por ejemplo, que también es una ayuda de dibujo, en fin, son ayudas, básicamente. Eso a grandes rasgos es la pantalla del programa de AutoCAD, ¿sí? Obviamente después tienen, bueno, no es obviamente por eso lo digo, arriba a la derecha tienen dos cruces, ¿sí? Generalmente los programas tienen una sola y la cruz significa que se cierra el programa, ¿ok? En este caso no se cierra el programa, sino que se cierra una parte de la pantalla, pero el programa no se cierra con la primera crucecita. Si yo cierro acá, me va a pedir que guarde o que no guarde. Y se cerró ese dibujo donde estaba. Fíjense que el programa sigue abierto. ¿Por qué? Porque el programa me da la posibilidad de tener varios dibujos abiertos. Acá abrí el dibujo 3, si le doy al más, me aparece el dibujo 4. O sea que con la primera cruz yo manejo cerrar el dibujo en el que estoy, ¿sí? Ahora estoy en el 4, porque me lo dice acá, los otros están en gris. Si cierro con la primera cruz, cierro solamente ese dibujo. Ahora, si cierro con la cruz de arriba, ahí sí cierro todo el programa. Se los comento porque es raro ver dos cruces, ¿sí? Bueno, me voy de vuelta con ustedes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, es importante que empiecen a ver todas estas partes, que lean el apunte, tranquilos, que vayan repasando todas los sectores, ¿sí? Que se los aprendan visualmente. Eso es muy importante, porque una vez que ustedes saben dónde están las cosas, todo es mucho más sencillo, ¿sí? Otra de las cosas que sucede muchas veces es que nos olvidamos de dónde están las herramientas. Por eso también es importante tener a mano el apunte, porque es nuestro machete, básicamente, ¿sí? Bueno, paso otra vez a compartirles el apunte. Bueno, después está el procedimiento para invocar comandos, que eso lo vamos a ver con más detenimiento después. Repetir o cancelar un comando. Y después las teclas del teclado de la compu, ¿sí? Que también nos facilitan el trabajo. Estas teclas están relacionadas, me refiero a las teclas del teclado, a las Fs, ¿sí? F1 a F12 en el AutoCAD están asociadas a algunas ayudas que son las que están escritas acá, ¿sí? La ayuda a activar o desactivar el historial de comandos, la referencia a objetos. Lo que sucede con estas Fs es que, por ejemplo, en las laptops, las Fs están unidas con la tecla de función, ¿sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿No? Sí. Bien. En las laptops hay en los teclados de las compu también, pero están un poco más sueltas. Las Fs, las teclas F, que son la primera línea de teclas en la parte superior de cualquier teclado, se les asignan funciones, ¿sí? Pero para activarlas en las laptops a veces hay que apretar también la tecla de Fn, y muchas veces estas funciones no son compatibles con el AutoCAD. Entonces son una ayuda que puede o no estar seteada o puede o no servir, depende de la compu que tengamos. Hay algunas que sí o sí sirven y otras que no, pero esto es porque
el teclado de la compu no lo permite, ¿sí? Después eso lo vamos a ver, pero tienen que saber que también en el teclado hay algunas funciones asignadas que nos pueden dar una mano, que de todas maneras las podemos encontrar en el programa de otra manera y activarlas de otra manera. Esto solamente es una ayuda, es para que sea mucho más fácil activar o desactivar algo. Un ejemplo práctico, ahora les paso al AutoCAD otra vez, es que, por ejemplo, el activar o desactivar la rejilla, por ejemplo, es el F7, ¿sí? Entonces, eso que lo pueden hacer desde su teclado, apretando F7, lo pueden hacer también desde este botón. Al lado de modelo aparece una rejillita y dice mostrar rejilla de dibujo, pero aparte también nos dice, entre paréntesis, F7. Y eso se refiere a la tecla F7 de nuestro teclado. O sea que yo puedo presionar acá y que se desactive, o ir al F7 de mi teclado de la compu y picar y se va a activar. Son dos maneras de activar la rejilla. Todas estas cosas después es el usuario quien define qué utiliza, qué le es más cómodo, qué le es más práctico, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a las funciones. Después también está explicado cómo funciona el mouse en el AutoCAD. El botón izquierdo es para señalar, la rueda central es para acercarnos o alejarnos, o sea, para hacer zoom. Además, si la presionan hacia abajo, pueden desplazarse, aparece una manito y pueden desplazarse en el espacio de trabajo. El botón derecho va a descolgar un menú contextual, que después vamos a ver de qué se trata. Y el control más el botón derecho del mouse nos va a mostrar otro menú, que es de referencias a objetos, que también vamos a ver más adelante, pero sepan que en el mouse están todas estas funciones. ¿Okay? También a todo esto podemos llegar de otras maneras. Estos son los atajos que tenemos en el mouse, algunos de los atajos, porque el botón de izquierdo, que es para señalar, lo usamos directamente, no tiene otra función. Y la rueda para hacer zoom tiene una función más, además de alejarnos o acercarnos, tiene la función del PAM, que es una manito que lo que nos posibilita es movernos en la pantalla. Por ejemplo, ahora voy a darle a la rueda, vamos a dibujar algo. Este circulito que apenas se ve, que está ahí abajo, ¿sí? Entonces yo con la rueda del mouse me puedo acercar, si le doy hacia adelante, o me puedo alejar del objeto. ¿Sí? O sea, y esto lo hago sin tener que ir al botón del comando zoom y buscar zoom hacia adentro o zoom hacia afuera, sino que lo hago directamente con la rueda del mouse. Hacia adelante o hacia atrás. Y además, si mantengo presionada la rueda, aparece esta mano que lo que me permite es mover el espacio de trabajo. No estoy moviendo el círculo, estoy moviendo el espacio donde estoy dibujando, ¿sí? De hecho, si me muevo hacia acá, puedo ver el eje cartesiano, ¿sí? Si aprieto el botón derecho del mouse, va a aparecer un menú. Y bueno, y el otro que también está explicado en el apunte. Pero esto es simplemente es una introducción para que sepan que en el mouse también manejamos algunas otras cosas. Bueno, acá explica un poco el tema de los menús desplegables, que ya se los mostré. Estas son las cajas o barras de herramientas de versiones anteriores. Antes, cuando no existía esta cinta de herramientas o ribbon, lo que mostraba el AutoCAD eran estas barras de herramientas que tenían lo mismo, ¿sí? Solamente con iconos, no tenían el nombre de la familia,
pero cada una de estas barras pertenecía a una barrita, a una familia de herramientas. Otra de los objetos que vamos a ver, o de la interfaz, cómo se muestra en el AutoCAD, son las ventanas o cuadros de diálogo, ¿sí? Que generalmente son cuadros donde nosotros vamos a setear cosas, como puede ser la impresión de un dibujo, o como puede ser el seteo de una cota o de un texto. Son las típicas ventanas de Windows que tienen el nombre arriba, tienen el botón de cerrar en rojo a la derecha, y después abajo los botones de aplicar, ajustar, cancelar, anular, que son los típicos botones que aparecen en cualquier programa del entorno de Windows. Y adentro, diferentes seteos que tendremos que ajustar o no, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Pero existen estas ventanas. También existen otras que no tienen tantos botones y algunas que no tienen botón, pero eso ya lo vamos a ver con más detenimiento. Pero sí, en algunos casos van a aparecer estas ventanas y las vamos a tener que setear. Por último, el apunte se cierra con una imagen de una pantalla de Windows, ¿sí? Donde traté de poner la mayoría de los elementos que se pueden llegar a ver en el programa. No es la del 2023 ni de las últimas versiones, justamente porque no sabemos si todos vamos a tener la misma versión de AutoCAD. Vamos a intentar que sí, pero es un poco también para que ustedes tengan por escrito cómo se llama cada una de las partes de la pantalla y no se olviden de mis palabras. Sobre esta imagen, o sobre la imagen del programa, es que vamos a hacer el ejercicio número 1, que justamente se trata de eso. Es bastante sencillo, pero la idea es dibujar las partes de la pantalla del AutoCAD que yo les voy a poner. Son 5 o 6 partes importantes, las van a tener que recuadrar, como está acá está en negro. Voy a ver si le puedo hacer un poquito más de zoom. Por ejemplo, no sé, el SCP, que es el UX, este eje cartesiano se llama SCP, que es una abreviatura en inglés. En castellano, y la de inglés es UCS, sí, pero es lo mismo. Nada, nuestro ejercicio, en vez de estar recuadrado en negro, les voy a pedir que lo hagan en rojo y que le pongan el nombre. No es más que eso. O sea, después les voy a pasar el ejercicio. Lo que tienen acá son los nombres de todas estas cosas que estuvimos viendo, y algunas otras más y algunas otras menos. Por ejemplo, acá lo de las doble X no está, pero sí está el tema de que aparece el nombre del archivo arriba, en fin. Y algunas paletas o cuadros que no les van a aparecer, pero que existen en el AutoCAD. Estas obviamente no se las voy a pedir porque no las van a ver seguramente, pero sí que están, que son estas cintas que tienen mucha información. Yo acá esta la tengo ya seteada para que me aparezca al costado y se guarde automáticamente. Eso lo vamos a ir viendo a medida que pasen las clases. Bueno, ¿qué les parece? ¿Es mucho? ¿Es demasiado? ¿No les parece tan duro? Y parece por el momento. Por el momento no. Bueno. De a poco. De a poco. Sí, al principio es un montón de información, ¿sí? Hay un montón de cosas ahí dando vueltas, un montón de botones. Desde ya les digo, no se preocupen porque no los vamos a ver todos, ¿sí? Vamos a ver los más importantes, los más utilizados. Y vamos a hacer todo lo posible para que entiendan los procesos y puedan dibujar lo que quieran dibujar. Sí, Mauro. Mientras veía la explicación y todo, probé un poco, hice unos círculos todo y me tiró un error, se me cerró el AutoCAD.
cuando lo volví a abrir, no me tiró un mensaje, quería saber si el AutoCAD tiene un autoguardado como el Word o algo así, como para autosalvar si hay un cierre grave o hay que ir guardando el trabajo a medida que lo vamos haciendo para evitar que pase. Sí, lo que tiene son los back. Los back son esos archivos que nombraba al principio. Lo que pasa es que esos se crean cada vez que guardás. ¿Sí? Y después los archivos de guardado automático es un seteo particular que vos podés manejar, incluso decirle cada cuánto querés que lo haga, pero hay que saber encontrarlos porque no están visibles tan fácilmente. Esas son las maneras de buscar la información. Lo raro es que se te haya colgado por dibujar algo tan... No, lo que pasó fue que hice 2 círculos así entre ellos y después busqué, vi que hay una opción de una espiral donde ya lo hace, creo que 2D, que sube para arriba, porque tengo como para cambiar la postura, ¿no? Por lo menos lo que entendí. Sí. Y cuando le di a la espiral, de repente como que crashó, o sea, entonces me pasé de vuelta a la explicación, chequear y todo, y se cerró y me pidió mandar un error y todo, y en medio del ciclo. Sí, lo que yo no sé de estas licencias es si tienen el módulo 3D. Puede ser que al activar el módulo 3D se te cierre el programa. No, igual en general te dicen, no tenés el módulo 3D habilitado. No, pero después probé lo mismo, no sé si es que era muy grande o no, pero después lo logré. A ver, permiso, si me deja mostrar. Quedó así esto. A ver, no sé si puedo compartir directamente el AutoCAD. Sí, podés compartir todo con la flechita. Arriba toda la pantalla, toda la pantalla. Todo. Sí. A ver, ahí, compartir. Primero tenés que picar la pantalla donde aparecemos todos para que se te habilite el botón. Ahí va. Bueno. Quedó así, no sé, un desastre. Pero sí, cuando hago acá veo esto. Sí. Entonces, la primera vez crashó antes de sí, igual, digamos, son entidades bastante sencillas para el AutoCAD. No sé por qué se... Sí, por eso me pareció raro, me tomó como que era un error y lo mandé. Sí. Después, otra pregunta que me quedó es, ahora bueno, esto medio que me marea, pero ¿siempre se tiende a dibujar hacia la derecha o...? Se tiende por costumbre, porque hacia la derecha vos tenés coordenadas positivas, pero en realidad vos podés dibujar en el lugar que quieras. O sea, podría irme hacia acá, hacia donde vos quieras, sí. Sí, no hay problema con eso. Bueno. Es simplemente una cuestión de uso y costumbre dibujar a la derecha, nada más. Otra cosa que noté que es muy parecido al Photoshop, que tengo un poco de experiencia en el Photoshop, y me pasa que en el Photoshop tengo bindeos. Por ejemplo, si quiero volver para atrás, puedo tirar Control Z y vuelvo hacia atrás. ¿En el AutoCAD tenemos ese tipo de bindeos o...? Sí, y es una de las cosas que tiene este programa, que ocupa un montón de memoria. Arriba, en la primera línea, al lado de la letra roja A, hay una flechita hacia atrás y otra hacia adelante. Sí. Entonces, si picás hacia atrás, te vas atrás paso a paso. ¿Sí? Y se van deshaciendo las cosas. Ah. ¿Sí? Si vos dibujaste algo en eso, estas son todas cambios de vista, pero si vos dibujaste algo, ahí te desapareció. O sea, no existe para el AutoCAD ahí, pero si te vas hacia la derecha, si está habilitado, la vuelve a construir. Esto es también lo que ocupa un montón de memoria, porque acá tenés entidades simples, en planos complejos, llenos de información, con sólidos o plenos y qué sé yo. Es uno de los motivos por los cuales el AutoCAD a veces colapsa, ¿sí? Necesita mucha memoria para hacer esos procesos. Ok, gracias. No, yo más que nada fui probando a medida que vas mostrando un poquito. Como para está muy bien, esa es la idea. Y ver si se la bancaba, parece que se lo banca bien, entonces eso también. Está bien. Por eso me asusté cuando crashó ahí, dije no estoy haciendo nada complejo y de repente me tiró y le mandé el error, pero después anduvo todo perfecto. Sí, es raro, pero bueno, pasa con el amigo.
de vez en cuando. Bueno, si van a querer explorar y hacer un poco de alguna cosa con el programa, les cuento algo que puede llegar a pasar, que no se asusten, que es que hay unos objetos que se llaman sólidos o sombreado o degradado, ¿sí? Que lo que hacen es pintar objetos, ¿sí? Con tramas o con colores sólidos. Bueno, esto hace que a veces el programa se ponga muy terco. No es el programa, sino los recursos que le damos para que funcione, ¿no? La placa de video, la memoria para guardar y la memoria, sobre todo la memoria de procesos. ¿Por qué? Porque todos estos programas vectoriales, para poder mostrarnos a nosotros estos plenos, lo que hacen es triangular las figuras, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con triangular la figura? Para nosotros poder ver esto en la pantalla, vamos a cambiarle el color. Esto no se hace, pero lo voy a hacer para mostrarles. Por ejemplo, para poder mostrarnos este pleno, el AutoCAD lo que hace es partir la figura en dos. ¿Por qué? Porque son dos triángulos, ¿sí? A figuras más complejas, lo que tiene que hacer es partir esto en triángulos. Y partir esto en triángulos se vuelve cada vez más complejo, ¿sí? Porque si bien estos son triángulos, esta parte no es exacto, o sea, esto no es el borde de un triángulo. Entonces el AutoCAD lo que va a hacer es tratar de buscar secciones muy, muy chiquitas para hacer estas triangulaciones para poder mostrarnos los plenos o las tramas, ¿sí? Esto ocupa mucha memoria, esto también se puede ir hacia atrás o para adelante, con lo cual ocupa mucha memoria también para eso, y es uno de los motivos por los cuales el programa a veces se cuelga, porque la compu no tiene los recursos necesarios para hacer todas estas triangulaciones. Incluso a veces, cuando seleccionamos algún sombreado de esto, se ven algunas de esas líneas que el programa hace automáticamente para triangular. Esto se los cuento solamente como una anécdota, por si empiezan a jugar con esa función y ven que esto colapsa. Bueno, me parece que barrí todo el apunte. Les voy a mostrar, voy a compartir la pantalla y mostrarle algunos de los elementos que también están ahí en la unidad. Por ejemplo, esta es otra, son ventanas que vamos a estar viendo, donde vamos a ajustar algunos seteos, vamos a dar a aceptar y la vamos a cerrar, o se va a cerrar automáticamente cuando aceptemos, ¿sí? La otra ventana que también vamos a utilizar, pero esto va a ser en la segunda mitad, va a ser la de imprimir, donde también hay un montón de seteos que vamos a hacer, que le tenemos que indicar al programa para poder imprimir, y acá vamos a aceptar. Y esta ventana, por ejemplo, que es la de imprimir, puede generar dos cosas: o una orden para que el dibujo salga en una impresora, o una impresión en PDF, o sea, va a generar un archivo en PDF que vamos a tener que guardar a algún lado. O sea, esta ventana genera archivos. En cambio, la otra ventana que recién les mostraba no genera archivos, sino que solamente es un seteo, ¿sí? A ver qué otra cosa más creo. Profe, los espacios de trabajo para marcar con la rejilla, por ejemplo, para que no pase eso de perder el círculo cuando estás dibujando, o cualquier dibujo que estés haciendo. De vuelta, no entendí.
Los espacios de trabajo que se pueden marcar para que no pase eso de perder el trabajo, ¿están en todos los AutoCAD o solamente en el que yo tengo? Pero no entiendo, porque el espacio de trabajo no te guarda nada. Lo que vos guardás es el archivo con el botón de guardar el archivo. No estoy hablando de guardado, estoy hablando del espacio de trabajo para que no pase lo que estaba explicando con el tema del círculo que desaparece de repente, que se nos pierde. Con No, el pero, espacio de trabajo, no nos conviene marcar el espacio de trabajo para que no nos suceda eso. pero ¿a qué te referís con marcar el espacio de trabajo? Claro, para marcar el límite del dibujo, para que no se pierda el dibujo, para que no nos pase esto justamente de que se nos pierda el dibujo que estábamos haciendo. Sí, lo podés hacer. Vos lo que estás diciendo es darle un límite a tu espacio de trabajo. Claro, el límite del dibujo, justamente para Pero que eso, no nos pase esto de cuando hacemos, sin querer, agrandamos, disminuimos el zoom y lo perdemos. sí, Marcando el espacio de trabajo lo recuperas más rápido. lo podés hacer, pero tenés que indicárselo a AutoCAD. O cada vez que haces un archivo, ¿sí? O haciendo una plantilla que incluya ese seteo. Por defecto, el AutoCAD no tendría que tener el espacio de trabajo limitado. ¿Sí? No, Pero no se por puede eso. hacer. Sí, se puede hacer. Ok. Perdón, porque justo con lo que dijo Marian, estoy pensando en, no se pueden dejar etiquetas como diciendo que siempre esté a la vista, decir que estamos con tanto de zoom o con tanto de acercamiento, o se aleja tanto y que la etiqueta quede, no se puede hacer eso. No podés congelar un zoom. O sea, vos podrías trabajar siempre a la misma distancia, pero en algún momento vas a ver que te vas a tener que alejar o acercar. ¿Por qué? Por un tema de precisión. Cuando nosotros estamos dibujando, ¿sí? A veces necesitamos, sobre todo cuando tenemos muchas entidades, necesitamos ver muy de cerca. Suponete que vos tenés situaciones como esta, donde hay muchas entidades. Yo dibujo cualquier cosa, pero la idea es el ejemplo. Y vos querés dibujar una línea justo a partir de acá, de esta intersección. Si vos estás acá y lo ves y la tratás de dibujar, por ahí es muy difícil. Entonces sí o sí vas a recurrir a meterte en el dibujo para poder tener una mejor visión de ese lugar y recién ahí poder dibujar o pinchar ese punto exacto donde vos querías empezar a dibujar, ¿sí? Por eso no hay manera de, o por lo menos yo no la conozco, de trabajar siempre a la misma distancia, porque esta cosa del zoom la vamos a estar haciendo constantemente. Claro, pero, perdón, yo no hablaba de limitarlo o de dejar el zoom, sino más de si se pueden dejar etiquetas de las diferentes profundidades de un trabajo, como para que si paso un cursor sobre ese lugar me informe algo por ahí que... Mira, que yo sepa no, y no me parecería práctico. Vos decís, por ejemplo, tener zoom 1, zoom 2, zoom por 3, una cosa así, a diferentes distancias. Claro, por ahí una etiqueta que no sé si pasas el cursor ahí te recuerde que tenés una entidad en determinado zoom, ¿no? O sea, por si estás trabajando con diferentes profundidades. No, lo que pasa es que nosotros en AutoCAD dibujamos uno en uno, no tenés las entidades miden lo que miden, ¿sí? No es que algunas las vas a ver en una escala y otras en otra diferente. Ok. Bueno. Bueno, obviamente acá arriba, como en todos los programas, está el nombre del dibujo. Van a ver también la versión del programa AutoCAD. Acá dice AutoCAD LT 2022, dibujo 3. Y lo que van a tener que hacer para cada vez que hagamos un ejercicio y que ustedes tengan que subir al Classroom, ahora les tengo que comentar algo. Que tengan que subir al Classroom, lo que van a tener que hacer es producir el ejercicio, lo que sea, y después, como en cualquier programa de Windows, ir a la letra roja o a guardar como, ¿sí?
después lo vamos a explicar con más detenimiento. Buscar el lugar donde lo van a querer almacenar, con el orden que les pedí que lo guarden, ponerle un nombre y guardarlo. Y acá viene el kit de la cuestión. Si ustedes no guardan el dibujo, si yo ahora cierro y en ningún momento guardé o con nombre o sin nombre, o sea, guardar como, solamente guardar, no existe archivo. ¿Ok? Si yo cierro esto ahora y no guardé, esto desaparece. ¿Por qué? Porque todavía no es un archivo. ¿Se entiende? El archivo en AutoCAD se produce, y casi todos los programas, se produce cuando yo guardo, ya sea asignándole un nombre o dejándole el dibujo 3, y en ese caso, si yo no pongo guardar como y pongo solamente guardar, el programa lo va a guardar en algún lugar y va a ser difícil encontrarlo porque no sabemos dónde guardan por default los archivos este programa, ¿sí? Por eso también es importante tener cuidado con los guardados y sobre todo guardar apenas empezamos a hacer un dibujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya me garantiza que yo fui a guardar como, busqué en qué lugar lo quiero guardar, en el que sea, le asigné una carpeta, le puse un nombre, entonces yo ya sé dónde está. Si yo no hago ese proceso al principio y me olvido y cierro el programa pensando que ya está, que ya lo terminé, no va a estar ese dibujo en ningún lugar. Y si no le cambio el nombre y lo cierro, me va a decir si lo quiero guardar. Entonces acá sí o sí voy a tener que decirle si lo quiero guardar o no lo quiero guardar. Y acá me va a volver a preguntar dónde lo quiero guardar, ¿sí? Pero mientras yo no guarde, ¿sí? Mientras no le dé la orden de guardado, si yo lo cierro o se cierra por algún motivo, porque se cuelga, se va la luz o lo que sea, esto dejó de existir, ¿sí? No existe el archivo hasta que yo no guardo. Y a veces lo que pasa es que trabajan, no guardaron, pasó algo y no existe el archivo y no lo van a poder encontrar. Bien, les tenía que mostrar otra cosa, pero eso ya está en el Classroom. Bueno, después del apunte de la unidad 2, que ya lo tienen subido, voy a subir el ejercicio de dibujar la pantalla, ¿sí? Está explicado paso a paso qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Hay una fecha de entrega también para el dibujo. Y lo que tiene que tener el dibujo, que es el nombre, el año, el nombre del alumno. Después está explicado cuáles son los puntos que tienen que señalar, recuadrar en rojo y ponerle nombre. Y después lo que tienen que hacer es tomar una fotografía y subirlo al Classroom. ¿Por qué? Porque esto lo van a dibujar en papel. Entonces de alguna manera lo tienen que subir. Le toman una foto y lo suben. Va a haber un material de apoyo de cómo se hacen estas cosas, primero, de cómo pasar la foto a la compu, un pequeño video, y otro pequeño video de cómo subir los archivos al Classroom, porque varios, no, es la primera vez que trabajan con la plataforma. Bueno, estas son las formas de entregar, no lo conocen. Y acá está el paso a paso de cómo se suben los trabajos al Classroom para que me lleguen. Google Drive, ¿sí? Si la subí a mi Google Drive. Cómo buscar esos archivos de fotografía que pasaron a la compu y después cómo subirlos al Classroom. Ese material de apoyo también lo van a tener por si les hace falta. ¿Sí?